Dios continúe bendiciendo a cada uno de ustedes, amados hermanos, la iglesia del Señor. Amén. Vamos a ir a la palabra. Vaya a la primera carta a los Corintios, capítulo 15. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 58. Amén. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así que, hermanos míos amados, estad, ¿qué dice? Firmes y constantes. ¿Qué más? Creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Capítulo 15, versículo 1, en el prefacio dice: la resurrección de los muertos. Amén. Cuando vamos a la carta a los Corintios, o mirando estos textos, o el finalizar de este capítulo 15, versículo 58, pues el apóstol Pablo, después del pensamiento y después de la teología del pensamiento en cuanto a una de las grandes doctrinas que tiene que ver con la resurrección del cuerpo, pasa a la práctica o a la acción de cada creyente, o a la acción y a la práctica de la iglesia que debe poner por obra. Amén. Así que es rotundamente el cambio que hace el apóstol Pablo desde el versículo 57 al versículo 58, ya que hasta el versículo 57 el apóstol Pablo les está explicando y enseñando que un día este cuerpo incorruptible pues va a resucitar en un cuerpo este cuerpo corruptible en un cuerpo incorruptible, o en un cuerpo glorificado. Y nos habla de que en ello debemos anclar nuestra esperanza, o sea que un día vamos a estar en la presencia de nuestro Dios. Así que si usted y yo hemos creído en el Señor, tenga por seguro, tenga esa seguridad, abracemos con fe esa seguridad, que un día estaremos en la presencia de Dios juntamente con los que han creído. Pero después de darles toda esta explicación y después de poderles brindar esta esperanza a través de esta enseñanza, pasa a la práctica, como ya le había mencionado, porque la vida del cristiano consiste en la práctica. La vida del cristiano consiste en la acción. Amén. No tan solamente en estar sentados, sino consiste en que nosotros vivamos una vida accionada o una vida llena de práctica. Por eso la Biblia habla de obras. Amén. Y pues pasa una triple exhortación el apóstol Pablo a hacerle a la iglesia del Señor, que mientras nosotros esperamos esa esperanza de un día ser resucitados y estar en la presencia del Señor, pues nosotros tengamos en cuenta algunas cositas como iglesia de poder hacer. La temática pues que se nos ha pedido es poder hablar un poco sobre la obra del Señor, lo que involucra evangelismo, lo que involucra la gran comisión. Amén. Y dentro de estas tres exhortaciones que el apóstol le habla, él finaliza con la frase, versículo 58, vaya, creciendo en la obra del Señor siempre. Amén. Una de las exhortaciones del apóstol Pablo es que crezcamos en la obra del Señor siempre. Amén. Eso implica que no es tan solamente un grupo de personas, eso implica que cada creyente que ha recibido al Señor tiene que expresar su crecimiento espiritual y tiene que expresar su crecimiento en la obra del Señor. Sus días, sus años de vida en Cristo no deben ser días ni años vividos en vano, sino que deben ser años y días vividos con propósito. Por eso el apóstol Pablo habla de crecer. Usted no debe vivir como empezó en Cristo, sino que en usted deben mostrarse, o en nosotros deben mostrarse y manifestarse cambios. Amén.
Y mire las tres exhortaciones que el apóstol Pablo le hace a los corintios. La primera es que nosotros estemos, diga conmigo, firmes. Amén. Y la segunda, constantes. Y la tercera, crecer en la obra del Señor. Pero la tercera depende de las dos primeras. Amén. Crecer en la obra del Señor depende de la firmeza y la constancia del creyente o de la iglesia del Señor. Amén. Mire, la obra del Señor realizada en esta tierra tiene que tener su crecimiento. Amén. Usted y yo tenemos que tener un crecimiento. Cuando usted va a la Biblia, usted ve que la iglesia ha sido encomendada para cumplir una gran comisión. Usted ve que la iglesia ha sido encomendada para llevar el evangelio a todas las naciones. Y esa es la mayor ordenanza en cuanto a lo que tiene que ver con misión. Y eso no debe dejarse de realizar por la iglesia del Señor. Por eso le dije que el crecimiento se debe experimentar o se debe manifestar. Amén. Es saludable que la iglesia crezca. ¿Qué sucede cuando una iglesia no crece? Eso implica que la iglesia está enferma. Amén. No en el cuerpo, sino hablamos de manera espiritual. Cuando una iglesia no crece, o sea, en otras palabras, el crecimiento de la iglesia del Señor es algo natural. Pero cuando una iglesia no crece es porque está enferma, es porque algo sucede en la iglesia local o en los creyentes que conforman esa iglesia local. Por eso cada año al terminar debemos evaluarnos por qué no estamos creciendo. Y parte de esa evaluación tiene que ver con una evaluación y un examen como iglesia local y como una evaluación personal. ¿Por qué? Porque todos hemos recibido dones, gracias del Señor, para juntos ser edificados y cumplir con la gran comisión del Señor. Entonces, si usted y yo no estamos creciendo en la obra del Señor, implica que algo está pasando en mi vida o en su vida. Amén. Dígale al que está a su lado, ¿estás sano o estás enfermo? Bueno, no del cuerpo, sino hablando espiritualmente, ya que pues estamos hablando un poquito del crecimiento en la obra del Señor. Entonces, como le había dicho, Pablo hace una triple exhortación y en la última, cuando dice creciendo en la obra del Señor, le decía que pues el crecimiento de la obra del Señor depende de las dos primeras. ¿Por qué? La primera exhortación que hace el apóstol Pablo es que nosotros estemos firmes. Y esta palabra en sus raíces primarias o originales implica que el creyente esté estable, sea seguro, fijo, lo que no falla o flaquea, o sea, lo que no es de doble ánimo, lo que no se desalienta, lo que no se queda en el camino, algo inmovible y en lo que uno puede depender. Amén. O sea, Dios nos llamó para vivir una vida y una vida firme en el Señor. Por eso Santiago siempre hace la exhortación y habla que los que pueden ser arrastrados por las falsas doctrinas, el apóstol Santiago habla que son los de doble ánimo, son los que pueden ser arrastrados. Amén. Y mire, una de las preguntas siempre le digo yo que la Biblia se ha hecho para hacerles preguntas, para preguntarle y ella misma respondernos. Amén. Y el apóstol Pablo les está diciendo que estén firmes, pero sería bueno preguntarle, ¿firmes en qué? Y vamos a ver, porque la Biblia mismo nos responde. Ahí en la misma primera carta a los Corintios capítulo 16, mire lo que dice el versículo 13. Pablo habla de la obra del Señor y dice que en ella debo crecer, pero cuando habla de la firmeza y de la constancia, en este texto calla, pero en la Biblia nos da su respuesta en otros textos. Y primera los Corintios capítulo 16 versículo 13 dice: velad, estad firmes. ¿En qué? ¿En qué debo estar firme? En la fe. Debo estar firme en la fe. Portaos varonilmente y esforzaos. Ahora, ¿qué implica estar firme en la fe? ¿O cómo puedo lograr estar firme en la fe?
Colosenses capítulo 3 versículo 2 nos da la respuesta, o una de las respuestas, y dice: poniendo la mira en las cosas de arriba. Y esa palabra en el griego implica dedicar la mente a, o sea, ¿cómo yo puedo lograr estar firme en lo que me pide el apóstol Pablo? Dedicando mi mente a las cosas que están sobre. La palabra de la tierra o debajo de la tierra en el griego es sano, implica lo que está debajo. O sea, cuando yo dedico mi mente a las cosas que están sobre lo terrenal, pues yo voy a vivir una vida de fe. Y una de esas cosas en las que debo dedicar mi mente es en la palabra, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. La palabra necesita dedicación. Amén. La palabra no es ese objeto que usted y yo puede cogerlo cuando lo queramos o cuando ya vemos el daño. Amén. No es la llanta del carro o de la moto que cuando ya se desgasta, ahí debo recurrir a cambiarla. La palabra es ese algo o ese instrumento que Dios nos ha dado para que tenga una dedicación de todos los días. Amén. Por eso cuando alguien de una u otra manera está por apartarse en el Señor, no es el problema que lo aparta, es su falta de fe. Cuando alguien busca irse al mundo, desviarse del camino, no es la circunstancia adversa, es la falta de fe. Porque esa falta de fe o esa fe no ha sido alimentada, ¿por qué? Por la palabra del Señor. Cuando su fe es alimentada por la palabra de Dios, usted va a vivir una vida firme. Y aunque estemos firmes, dice el apóstol Pablo, miremos que no caigamos aún así. Pero lo que quiero decirles es que esa fe de usted y mía va a ser firme. ¿Cuándo? Cuando hay una dedicación de la mente ¿a qué? A la palabra de Dios. Cuando hay una dedicación de la mente a las cosas que están sobre lo terrenal o sobre lo mundano o sobre lo de la carne. Y la obra del Señor para crecer necesita de su firmeza, de mi firmeza. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted, que ha recibido un llamado para cumplir dentro del cuerpo de Cristo, decide darse un paseíto para allá afuera, una de las cosas que los pastores se ven tentados a poner neófitos en el servicio. ¿Se da cuenta? O sea que aquí no es de que yo me voy y mañana vengo. Porque la obra del Señor sufre cuando usted y yo dejamos de ser o de estar firmes. Entonces, como hay funciones en el cuerpo de Cristo y algunos quizás decidimos en algún momento darnos una vacación, le hablo cuando nos vamos al mundo. Entonces el pastor necesita que esa función se siga cumpliendo. Y como no está la persona idónea, se ha ido, entonces como le digo, se ve tentado en poner un neófito. Y luego las consecuencias es que la iglesia o la obra del Señor comienza a sufrir. Y la obra del Señor se ve estancada por un momento. Y eso es lo que el diablo quiere. Por eso dijo el apóstol Pablo en algún momento: Satanás me estorbó. Entonces busca que usted y yo de una u otra manera no nos mantengamos en esa firmeza. Por eso la exhortación del apóstol Pablo es: amados míos, estad firmes. O sea, preocúpense por ello, de ser inmovibles, de estar seguros siempre en el Señor. Porque, y mire, como le decía, la palabra en sus raíces originales implica que algo o alguien va a depender de aquello. Y es por eso que nosotros nos edificamos unos a otros, dice la palabra. Porque yo lo necesito a usted, usted me necesita a mí, nos necesitamos unos a otros. O sea, cuando alguien se va, yo dejo de qué? Yo dejo, en otras palabras, necesitándolo usted, y ahora no estando, voy a sufrir yo, la iglesia va a sufrir, el cuerpo de Cristo va a sufrir, la obra de Dios se va a estancar. Algo que tenían proyectado los líderes o como iglesia, algo que teníamos proyectados, se va a ver estorbado por un momento. No va a salir como pensábamos, como se planeaba, como se creía lograr. Por eso no se dé vacaciones.
no se deslice, no se desvíe, no se enfríe, no se desaliente. Aunque sienta el desaliento, tome fuerzas en el Señor, o tomemos fuerzas en el Señor y sigamos para adelante. Pero necesitamos de la palabra, dedicarnos a ella para que la fe sea alimentada y vivamos una vida firme. Entonces el apóstol Pablo o la Biblia mismo nos responde en qué debemos ser firmes: en la fe. Y también podemos mirar otra de las cualidades muy interesantes en la palabra en qué debemos ser firmes. Vaya a la Biblia, a la carta a los Gálatas. Mire lo que dice. Carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Dice así la palabra del Señor. ¿Lo tienen? Estad pues firmes ¿en qué? En la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Cristo nos ofreció una libertad, y esto no implica hacer lo que yo quiero hacer. Y cuando la Biblia me habla de estar firmes en la libertad de Cristo, esto implica que yo no debo vivir una vida de legalismo ni una vida de libertinaje. ¿Por qué? Porque ¿qué busca el legalismo? El legalismo trata de ganar el favor de Dios, someternos a reglas humanas. El legalismo busca justificarse por las obras. El legalismo estorba el crecimiento espiritual, impide que el creyente cumpla con su propósito. Por eso debemos tener bien entendido esta enseñanza de la libertad. Algunos creen que cuando hablamos de libertad es querer hacer lo que sea. Yo siempre les digo, alguien que ha nacido de Dios deja de tener esa mentalidad, porque algunos buscan como que excusarse. Mi hermano, usted habla de libertad, entonces voy a hacer lo que sea. No, quien haya nacido no tiene esa mentalidad. La Biblia lo enseña sobre todo en las primeras cartas de Juan. Quien haya tenido o haya nacido de Dios no va a tener esa mentalidad. Esa mentalidad todavía es del carnal, esa mentalidad todavía es del que no ha sido regenerado. Porque el que ama a Dios busca hacerlo de Dios, enseña la Biblia. Entonces, cuando hablamos de libertad, la Biblia nos enseña, Pablo nos quiere de una u otra manera decir que no nos inclinemos o no nos vayamos al extremo del legalismo, porque el legalismo también hace sufrir la obra del Señor. Una iglesia legalista hace o impide que la obra del Señor crezca. Por eso en su mayoría, voy a decir en su mayoría, cuando usted experimenta o mira las iglesias legalistas solo son a veces grupos mínimos. ¿Por qué? Porque es el legalismo que estanca. El legalismo no impide ir más allá. Y el legalismo está sobre toda regla humana que exige a todos los miembros hacer esto, y esto es así y así debería ser. Y no hay la libertad del Espíritu. Dios es un Dios personal. Dios obra en nosotros de una manera diferente. Y también nos enseña que no debemos irnos al extremo del libertinaje. El libertinaje pues hace que se descuide completamente todo lo que son las reglas y las leyes morales. Entonces debemos entender que aunque estamos en la iglesia del Señor y la Biblia nos enseña que en Cristo tenemos libertad, tenemos que cumplir reglas o estamos sujetos a reglas. Por eso la Biblia, cuando habla de la organización de la iglesia, dice: sujetaos a vuestros pastores, obedeced a vuestros pastores, porque hay reglas dentro de la iglesia. Y cuando nosotros buscamos vivir como nosotros nos da la gana, pues una vez más lo reitero, la obra del Señor se va a estancar, no va a crecer. Por eso necesitamos de vidas intachables en el Señor. Por eso las exigencias de los que están en el ministerio, cuando usted revisa las cartas pastorales. Y otra de las palabras de las exhortaciones que utiliza el apóstol Pablo, nuevamente vuelva primero a los Corintios capítulo 15, versículo 58 que estábamos. 15:58. Dice: firmes y ¿qué más? Y constantes.
Mire, y la palabra constantes en nuestra traducción española es como que implicara lo mismo de firmeza, ¿no? Pero cuando usted se va a lo que es las raíces originales, implica anhelar. Ahora, ¿por qué implica anhelar esta palabra constantes? Que usted la ve en el versículo 58. ¿Sabe por qué? Porque esa palabra constancia en toda la Biblia está sujeta a algunas acciones del creyente. Y vamos a ver qué acciones implica o están sujetas o relacionadas con la palabra constante y que implican que las debemos anhelar todos los días como hijos de Dios o como creyentes. Y vaya a Hechos 1:14, mire lo que dice. Cuando usted revisa su concordancia, usted va a ver que la palabra constancia, constantes, está más aplicada a estas acciones del creyente. Hechos 1:14. Entonces, cuando el apóstol Pablo nos dice que seamos firmes, firmes en la fe, firmes en la libertad, y cuando nos dice que seamos constantes, Hechos 1:14 dice así, lea conmigo, todos estaban perseverando, a ver, todos estos perseveraban, en otras palabras, constantes, unánimes ¿en qué? En oración y ruego. Entonces el apóstol Pablo lo que está diciendo, sean constantes en oración, y la oración debe ser anhelada porque es el anhelo lo que lo motiva a usted a poderse despertar cada mañana y poder decir, Señor, tú eres la primera persona que va a tener relación conmigo en esta mañana, y usted y yo buscamos al Señor. Porque cuando hay anhelo, hay una fuerza sobrenatural que te pide buscar algo que sientes que necesitas. Y por eso la Biblia habla de bienaventurados los pobres en espíritu, porque los pobres en espíritu son los que anhelan, los que desean buscar algo y se sienten necesitados de ese algo. Y en este caso nosotros, yo creo que necesitamos todos los días buscar del Señor. Y la iglesia necesita ¿de qué? O la obra del Señor necesita de la oración para poder crecer. Por eso dice en Mateo 9:37, rogad, que dice, al dueño de la mies para que envíe obreros a la mies. En otras palabras, para que haya obra misionera, la obra misionera se va a ver activada por la oración. Si se da cuenta que Dios sujeta la obra misionera a la oración de la iglesia, pues una de sus oraciones debe ser siempre por las misiones. Padre, levanta a los misioneros, levanta a los misioneros, esos que no se quieren casar, vamos Padre, a las misiones enviarlos. Que arda el fuego de tu espíritu para las misiones. No se quieren casar, a las misiones. Y ahí de taquito envíales el don de continencia, Señor, para que no tengan problemas en el camino. Entonces, la Biblia enseña que debemos ser constantes ¿en qué? En la oración. Nos da esta revelación para que tengamos que el crecimiento está sujeto a la oración de la iglesia. Cuando una iglesia deja de orar, no hay crecimiento. Por eso aquí no es de preguntar si darle tantas vueltas al asunto, ¿por qué no estamos creciendo? Y que salga la A, la Z, la R, la T y la P por acá. No. Lo primero que deberíamos evaluar, ¿estamos orando? Y sería evaluar a cada uno, ¿no? Siempre le digo al pastor, evaluar a cada uno. A ver, ¿está orando? ¿Está orando? ¿Está orando? ¿Está orando? ¿Está orando? Porque la obra del Señor para su crecimiento depende de la oración de la iglesia. Si la iglesia no ora, no hay crecimiento. Si la iglesia no crece, ¿es por qué? Porque no hay oración. Si no hay oración, no hay labor. Porque la obra del Señor tiene que crecer. Amén. Y mire lo que sigue iluminándonos la Biblia para entender cuando Pablo está hablando de ser constantes. Vaya a Romanos 12:12, que también habla de la oración. Romanos 12:12. Por eso le digo, cuando usted revisa en su concordancia, la palabra constante está sujeto a lo que Dios quiere revelarnos a través de lo que dice Pablo, utilizando esta
palabra constantes. Romanos 12:12 dice así: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes ¿en qué? En la oración. O sea, cuando hay tribulación, ¿qué debemos hacer? Orar. No se ponga solo a quejar, hay que orar. Entonces dice constantes en la oración. Y si usted está anotando, también puede anotar Colosenses capítulo 4 versículo 2. Ahora vamos a ver otra cosa en la que el apóstol Pablo dice que debamos, o nos enseña que debemos ser constantes, o que debemos anhelar. Mire lo que dice Hechos 2:42. Hechos 2:42 dice así: y perseveraban en la doctrina ¿de qué? De los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La iglesia en sus inicios era constante ¿en qué? Uno, en la oración. Anhelaba fervientemente la oración. Por eso usted va a ver que cuando los problemas se le presentaban a la iglesia, ¿qué hacía la iglesia? Aquí no buscaba las autoridades para como ahí dame la mano, no. Aquí la iglesia decía reunión de oración. Aquí cogían el celular, whatsappeaban rapiditamente, Messenger, tanta cosa que hay, que un poquito por aquí se me va la palabra correcta, pero hoy decía, a ver, orar, llorar. Amén. Aquí no es, me podrá ayudar el alcalde, el concejal, el de acá. No, aquí era, a ver, doblar rodillas y doblar rodillas. Esa era la vida de la iglesia. Amén. Así que cuando por ahí le envíen un mensaje, hermano, orar por este problema, a doblar rodillas, se ha dicho. ¿Por qué? Porque hay cosas que están sujetas a la oración. Y la otra que dice Hechos 2:42 es que la iglesia tenía un anhelo. ¿Por qué? Por la enseñanza, un apetito, un deseo por la palabra. Por eso 1 Pedro 2:2 dice: desead como niños recién nacidos, ¿qué? La leche espiritual no adulterada. Una evidencia de que alguien ha nacido de nuevo es que desea la palabra. Por eso a mí me preocupa cuando no preguntan de la palabra. Amén. Porque no la sabemos todas. A mí me preocupa cuando hay alumnos y se quedan con el contentamiento de lo que escuchó y no quiere preguntar un poco más allá. Y estos perseveraban. Y miren lo que dice Hechos capítulo 6 versículo 4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio ¿de qué? De la palabra. Es más, los apóstoles echaron de ver en algún momento, no, aquí va a pasar algo con la obra del Señor si nosotros seguimos sirviendo a las mesas. Nosotros tenemos que estar alineados a lo que Dios nos llamó, la oración y la palabra, para que siga habiendo el crecimiento en la obra del Señor. ¿Sabe por qué? Porque una iglesia fundamentada bien en la doctrina de la palabra va a poder defender el evangelio del Señor correctamente. ¿Se da cuenta que usted se topa con un testigo de Jehová, con un israelita, hablando de algunos que pertenecen a algunas sectas o otras religiones? Usted ve que ellos en su doctrina lo hacen y lo deshacen. Si usted no está bien parado, ¿sí o no? Ellos le van desde el Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Por qué? Porque entienden que ¿qué? Que la doctrina debe defenderse. Y para ello ¿qué? Hay que, como le dije en el principio, dedicar la mente a la palabra del Señor. Porque eso implica la Biblia cuando dice mirar las cosas de arriba. Dedica tu mente. Y hay que tomar tiempo para dedicar a algo. Y Hechos 2:46, le menciono, Hechos 2:46, vaya también, tres cosas muy importantes cuando habla de ser constantes, en la oración, en la palabra. Por eso no deje de asistir. Yo siempre le digo, no deje de asistir. Hay algunos adolescentes dicen, perdón que diga esto, no, dice deberes, nos dejan hartos deberes. Tome en cuenta, le digo, que le estamos preparando para la universidad. Porque la universidad no es cosa fácil, ¿sí o no? Los que han pasado por la universidad. Entonces le digo, tome en cuenta que se lo está preparando para la universidad. Es más, yo les incentivo, les digo, usted no le dé más problema al problema, búsquele la solución. Y eso tratamos de hacer con los adolescentes. ¿Por qué? Porque ya se les dio la primera enseñanza conociendo a Dios. Y yo les pregunto, a ver, hábleme de la Biblia, los libros de la Biblia. Entonces lo desconocen, hay que enseñarles correctamente.
y hay que desafiarlos para que tengan deseo por la palabra del Señor. Hechos 2:46 dice así. Y hay otra cosita en lo que debemos ser constantes. 2:46 dice así la palabra del Señor: y perseveraban o eran constantes, unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Cuando Pablo habla de ser constantes, habla también de ser constantes congregando. Aquí no es que vuelta el domingo, otro día de culto le añadieron a la semana. Aquí no es, aquí debe ser anhelado, porque la iglesia es la imagen de Cristo y lo refleja a través de ¿qué? De ser constantes, perseverantes, firmes, congregando, porque somos llamados a ser discípulos. ¿Y qué tal que usted a alguien que le está discipulando nunca lo ve aquí? ¿Qué tal que los niños comiencen a venir viernes y domingo aquí, de escuelita bíblica Kid, ¿no? Y digan, ve, la directora ni el director vienen, solo los veo los sábados. ¿Qué cree que va a entrar en ese niño? El desaliento. Por eso la Biblia dice, ay de los que ponen tropiezo. Ay, Señor lindo, mejor le sería ponerse una piedra de molino y tirarse al mar. ¿Por qué? Porque dentro de la gran comisión está el que nosotros seamos discípulos, y nosotros reproducimos en el discipulado la imagen de Cristo, pero también nuestra conducta, nuestra acción cuando nosotros congregamos. Por eso usted, como alguien que pertenece a una casa de gracia, que está involucrado como colíder, como anfitrión, como líder de ministerio, no debe darse el lujo de que cuando yo quiero voy. Lo están viendo los que están detrás de usted, los que lo siguen lo están viendo, a los que usted está predicando, enseñando, influenciando, lo están viendo. Y cuando usted lo ven, que a usted en lo que tiene que ver congregar, usted decide congregar cuando usted quiere, pues usted está desalentando esa alma, usted está desalentando esa persona. No se olvide que pese a que nosotros somos espirituales e hijos de Dios, estamos sujetos a emociones, y nosotros podemos hacer con nuestra actitud, nuestra conducta, desalentar a alguien. Aunque el llamado es que tome fuerzas en el Señor, pero no se olvide que hay nuevos, hay niños, hay algunos que ya están creciendo y otros bien creciditos. Los niños lo están viendo y en algún momento pueden desalentarse por aquello. Por eso el apóstol Pablo dice, sean constantes en la oración, en la palabra, y no dejando de tener comunión. ¿Dónde se tiene comunión? Es cuando nos congregamos, reunidos juntos los hermanos en armonía. Congregar debe ser un anhelo para usted. Es más, porque nosotros como ecuatorianos tenemos ese privilegio. Otros luchan para poderse reunir por los conflictos en su nación, por las filosofías, por el poder de la religión. Otros tienen que buscar por ahí encubiertamente reunirse. Usted tiene ese privilegio, o tenemos ese privilegio. Debemos anhelarlo, sobre todo cuando Cristo está cerca. Aquí no es, ay, es que me acosté tarde. Póngale 3 alarmas al celular, si no lo despierta la primera, lo despierta la segunda, y si no la tercera. Así es, pero no debemos dejar de congregarnos. No es que, hermano, llegó la Navidad y usted sabe que en Navidad uno se separa un poquito económicamente, y yo lo entiendo a usted, hermano, pero no debemos dejar de congregarnos, dice la Biblia. Es que, hermano, las deudas, no se endeude pues. ¿Para qué se endeuda? Aunque la Biblia no está en contra de eso, pero Dios no alienta tampoco la deuda. Ya en algún momento hablaremos de ese tema. Sí, Dios no está en contra, pero tampoco lo alienta. Pero sí da directrices cuando usted quiere por ahí medio endeudarse. No se endeude para que tenga tiempo para el Señor. Y si se ha endeudado, procure en el Señor salir de aquello. Y no andemos demasiado de aquí para allá y preocupados, y no seamos constantes en lo que Dios nos pide que seamos constantes. Amén. Y por último, 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. Creciendo, ¿en qué?
creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Pero qué obra? La obra del Señor. Pero cuando usted se va al griego, esta obra implica ¿qué? Lo que tiene que ver o está relacionado con la gran comisión. Porque en la iglesia hay mucha labor y hay mucho trabajo. Pero Pablo especifica la obra del Señor. Y cuando, como le digo, usted se va al griego, implica lo que ¿qué? La labor que Jesús vino a hacer en esta tierra. Traer las buenas nuevas, dar a conocer las buenas nuevas. En algo que tenemos que crecer es en el evangelismo, en predicar las buenas nuevas, en dar a conocer el evangelio de Cristo. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo a tiempo y fuera de tiempo, ya que es una exhortación del apóstol Pablo a Timoteo? Porque la obra del Señor, para que crezca, la iglesia tiene que proclamar el evangelio. Y aquí no es que vengan a mí, tengo que ir a ellos. ¿Cómo irán si nadie es enviado? Aquí no es que deben venir a mí, yo tengo que ir a ellos. Amén. Ahora, ¿cómo debe ser nuestro crecimiento en el Señor? Mire, ahí el mismo texto nos responde. ¿Qué dice? ¿De vez en cuando? ¿Cada año? ¿Cada mes? Dice siempre. ¿Cómo debo crecer en la obra del Señor? Diga usted, siempre. Todos los días debo estar enfocado ¿qué? En mi crecimiento espiritual, personal y dentro de la obra de Dios. Por eso es inaceptable. Yo siempre les digo, sobre todo ahorita que estamos en lo que es la educación, discipulado con los adolescentes. Aquí lo estamos preparando para que después de 5 años usted pueda decir, mire mi hermano, ve, ahí está, ve, la columna de mis discípulos. Porque ese es el enfoque del evangelio y de la enseñanza, que usted sea preparado para que haga discípulos. Porque es inaceptable, como le dije, que usted termine teniendo 15 años en la vida cristiana y aunque sea no puede decir tengo un hito, un discípulo. O sea, que lo siga, que lo haya formado, que lo haya educado, que haya invertido tiempo, que haya invertido usted su economía. Porque esa es la gran comisión. O sea, si la iglesia no crece, no es el problema de Dios ni del Espíritu Santo. El problema es nuestro. Debemos evaluarnos nosotros. Aquí es de que, ¿qué pasa, Señor? Aquí, si se da cuenta que a veces nosotros somos medios, voy a utilizar esta palabra que utiliza la Biblia, somos medios tontos, ¿no? Para preguntar, Señor, ¿qué pasa? Aquí es como dicen los profetas, vaya a su cama, mire boca arriba y examínese. Porque el Señor siempre está presto para hacer su obra. La cosa es que cuando no hay disposición de nosotros y cuando no estamos en una correcta relación con Dios, pues no va a haber lo que Dios pide, que haya ese crecimiento, porque ese crecimiento tiene que haber en la iglesia del Señor. ¿Cómo debo crecer? Entonces mi crecimiento debe ser siempre. ¿Qué caracteriza a algo o a alguien que crece? Uno, ¿tiene vida o está con vida? O sea, si usted ha dejado de crecer espiritualmente, preocupémonos. ¿Por qué? Porque el crecimiento debe ser algo natural en la vida de cada creyente. Y cuando yo no estoy creciendo como la Biblia me pide que crezca y me enseña que debo crecer, es porque no estoy teniendo vida. Y para tener vida, mire lo que dice Romanos capítulo 8 versículo 6. Sí, yo sé que usted está con vida, camina, trabaja, pero hablando de la vida del Espíritu que da fruto, entonces se tiene que tener vida de Dios. Por eso la Biblia dice, sed llenos del Espíritu. Y esto es algo constante, este es algo de siempre. Porque hay quienes creen que deben llenarse del Espíritu cuando viene el evangelista, el que está de pasadita. No, aquí es llenarse del Espíritu todos los días, porque todos los días debemos dar fruto, y fruto en abundancia. Romanos 8:6, mire lo que dice. Porque el ocuparse del Espíritu, ¿qué es? Diga usted, el ocuparse del Espíritu es, para yo tener vida del Espíritu, ¿qué debo hacer? ¿Ocuparme de qué? Del Espíritu. Dedicarme al Espíritu. Dedicarme a las cosas espirituales.
¿Sí ha escuchado la frase? A veces que hasta entre nosotros le hemos dicho, creo que estás muerto espiritualmente. Ahora, ¿por qué utilizamos esta frase? Porque cuando no se ve producir lo espiritual a alguien, entonces se dice, estás muerto espiritualmente. Pero cuando se ve manifiesto lo del espíritu, ¿qué dice uno? Estás vivito en el espíritu, estás en el fuego del espíritu. O sea, esa persona está dedicándose, ocupándose en el espíritu, porque para disfrutar de esa vida del espíritu uno debe dedicarle tiempo al espíritu. Y es por eso que la palabra tiene toda su armonía y empieza diciendo que debemos ser constantes. ¿En qué? En la oración. ¿En qué más debemos ser constantes? En la palabra. ¿Y en qué más? Teniendo comunión unos con otros. Cuando se hacen esas tres cosas se tiene vida del espíritu. Cuando se busca a Dios en oración, cuando se busca a Dios a través de la palabra, cuando se busca congregar para ser edificado a través de la predicación y a través de toda la armonía del culto, se disfruta de vida del espíritu. ¿Se da cuenta las personas que a veces dejan de congregar? ¿Qué dicen? Utilizan una frase: ya necesito congregar, porque sienten que les falta algo. O cuando se sienten desmayar y morir, he dejado de orar, hermano, dice. Entonces la vida del espíritu está ligada ¿a qué? A que usted y yo tengamos una relación con Dios a través de la oración y a través de la palabra. Por eso la palabra no es algo de hoy, mañana o pasado, o de aquí a un mes, es de todos los días para tener vida del espíritu. Porque el llamado que Dios le ha dado, la función que Dios le ha dado, la gracia o el don que Dios le ha dado, necesita de esa vida del espíritu para ser manifestado en poder. Sea evangelista, profeta, maestro, pastor, líder, lo que Dios le haya llamado a hacer, necesita de la vida del espíritu. Sea director de escuela, de niños, de adolescentes, de lo que sea, necesita de la vida del espíritu. Y el crecimiento de la iglesia del Señor necesita que haya vida en cada creyente, que haya dedicación. Por eso empiezo utilizando con la exhortación: sean firmes, porque cuando hay inconstancia es como la ola del mar o como la marea, sube y baja. Y Dios no quiere eso, quiere que nos mantengamos a un nivel que va superando otro nivel. Por eso habla de crecer. Y el crecimiento es de ir de aquí para allá. El crecimiento es de empezar de abajo para arriba. Por eso le digo siempre, usted no debe, cada año, cada día, cada mes debemos estar evaluando nuestra vida espiritual. ¿Estoy creciendo? ¿En qué estoy creciendo? ¿He logrado crecer? Deberíamos evaluar bajo ciertas preguntas nuestra vida. Y si usted no lo está haciendo, no se dé de cocachos, póngase a orar. O vamos al Señor, humillémonos como dice la Biblia, y tenemos que arrepentirnos. Porque la única solución es arrepentirse, volverse, que significa arrepentirse de aquello y hacer lo que el Señor me pide. No caminemos como huesos secos. Tenemos que caminar como alguien que tiene vida y vida del Señor. Porque ¿qué tal? Un muerto, ¿cómo puede ir dar esperanza a otro muerto? O un ciego, ¿cómo puede guiar a otro ciego? La Biblia habla del mundo como aquellos que están ciegos, vendados. Y si usted no tiene vida del espíritu, va a caminar como alguien que sigue ciego, como alguien que está seco espiritualmente. No puede dar vida ni puede guiar a alguien que necesita ser guiado. ¿Hacia dónde? Hacia el Señor. Por eso hay algunos que 15 años y necesitan que otro evangelice, un miembro de la familia, o evangelice un amigo. 15 años de vida cristiana. Inaudito aquello, hermano, porque no ha habido dedicación al espíritu. 15 años de vida cristiana y usted necesita que todavía ministren al hijo de usted. Perdón, hay circunstancias que lo van a necesitar, por eso tenemos dones, dice la Biblia, pero no siempre, pues. Usted tiene vida del espíritu y agárrelo ahí. Si no, se deja mientras duerme.
Ahí está. Si no se deja el chiquillo, dijeron el Perú, mientras duerme. Y ahí agárrelo. Liberación. Ahora, una de las características de aquel que está vivo, de aquel o de algo que creces que está vida, y otra, experimenta cambios al crecer. Y mire lo que dice Hebreos 6.1, lo que le estaba mencionando. Hebreos 6.1. Hebreos 6.1, mire lo que dice la palabra del Señor. Alguien que crece es porque tiene vida y tiene que experimentar cambios, o sea, ir de peldaño en peldaño, como le decía. Y Hebreos nos habla de aquello, dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Dese cuenta, con 10 años de cristiano y que todavía necesite que se le hable del nuevo nacimiento. O sea, Pablo está diciendo, si tú has crecido, eso ya para ti es una enseñanza para otros. Con 10 años de vida cristiana no se te tiene que estar explicando los fundamentos de la doctrina. Son cosas que usted y yo debemos conocer. Alguien que verdaderamente está creciendo en su vida espiritual, en la obra del Señor, eso tiene no abandonarlo, eso es parte de su vida, pero eso ya debe ser para otros. ¿En qué se quedó en el discipulado? Y algunos dicen, uy, eso es nuevo para mí, el nuevo nacimiento. Con 8 años de vida cristiana, ¿es nuevo para usted? Perdóneme, hermano, usted no ha ocupado su vida en el Espíritu. Y es por eso que a veces, y es más, a veces buscamos que otro sea el problema. De, la iglesia no crece porque el hermanito es así, porque él se comporta de esta manera. Y a veces no nos evaluamos nosotros mismos, y a veces nosotros somos parte de ese problema, de que la obra del Señor no esté en crecimiento. Así que sigue diciendo, ¿debo crecer en qué? La Biblia nos enseña que debo crecer en fe, según a los Corintios 10:15, para los que están anotando. En amor, primera a los Tesalonicenses capítulo 3 versículo 12. Debo crecer en gracia y conocimiento, según la carta segunda a Pedro capítulo 3 versículo 18. Y cuando la Biblia habla de crecimiento, implica que debemos ir aumentándonos, multiplicándonos. Por eso cuando usted revisa la Biblia en Hechos capítulo 1 versículo 15, la Biblia dice que la iglesia empezó con 120. Según Hechos 5:14 o Hechos 4:4, pasó a ser de 5,000, y después de 5,000 aumentaba. Ahora, todo eso usted ve que cuando se multiplicaba y aumentaba la iglesia estaba sujeto a algo. Y usted lo va a ver en algunos textos que eso estaba sujeto a la oración y a la palabra. Había una iglesia que oraba y una iglesia que no paraba de evangelizar. O sea, una iglesia que a todo aquel que se topaba en el camino le hacía conversa media chistosa, pero terminaba dándole el evangelio del Señor. ¿Sí, no, hermano Moisés? Está mi hermano Moisés, bajándonos del hotel en Zapotí. Él no tenía que ver nada con temblor, para él era predicar. Tomar un agua de pipa, él ahí medio chistoso, hay que predicarle. Y a todo aquel que por ahí nos hacía parar, hay que predicarle, porque es a tiempo y fuera de tiempo. O sea, cuando dejamos de crecer, ¿es por qué? Porque no estamos predicando el evangelio como se debe predicar. Otra, no estamos orando como la Biblia nos pide orar. Por eso el Señor dice, buscad, porque en algún momento nos descuidamos de Dios. Y cuando nos descuidamos hay estancamiento. Y aquí está el diablo que se aprovecha. Debo crecer en el Señor, debo crecer en la obra del Señor. Amén. Sus años de vida cristiana y mis años de vida en cristiana deben ser vividos y pasados con propósito en Dios. Amén. Eso es lo que le estamos inculcando hoy a los adolescentes. Más que nunca. Amén. Gracias démosle al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te demos gracias. Señor, cuando tú iniciaste este ministerio, Padre, con nuestros pastores, Dios de la gloria, está en tus planes y en tus propósitos que esto llegue a ser algo grande, Dios. Porque cuando vamos a tu palabra nos enseña, Dios, que todo lo que tú dispones a hacer y que tiene vida y goza de la vida tuya, Dios, crece naturalmente.
Se manifiesta, Dios, a través de los frutos, pero también se manifiesta a través de la multiplicación. No con el enfoque, Señor, de poder decir cuántas almas tengo, sino, Señor, por el deseo de que muchos vengan a tus pies, porque tú deseas que todos se vuelvan al arrepentimiento. Pero para ello, Dios, tú me enseñas que juntos, unánimes, en armonía, debemos velar los unos por los otros, insistir cada día, Señor, en ocuparme y dedicar mi vida, mi mente, mi espíritu, Señor, al Espíritu de Dios, porque Él es el único que puede dar vida. Vida para crecer, vida para poder disfrutar de paz, de gozo, Dios de la gloria. Vida para vivir alineado de acuerdo a tus propósitos. Muchas gracias, Señor, por esta iglesia. Señor, los planes que tú tienes creemos que son muy buenos, que son planes maravillosos, Dios eterno. Ayúdanos a entender que somos un cuerpo, Dios, que debemos caminar juntos, que cuando alguien cae debemos alentarlo, que cuando alguien llora debemos llorar con él, que cuando alguien se tropieza debemos buscarle vendar, Dios de la gloria, que cuando alguien flaquea debemos buscar que sea restaurado, Dios, y juntos poder avanzar y crecer. Te damos gracias, Señor, gracias por tu amor y tu misericordia, y gracias por tu palabra, Dios eterno, la cual o por la cual podemos ser instruidos, corregidos, exhortados, redarguidos, Dios, para vivir conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Denle un fuerte aplauso al Dios y Señor.